Bienvenidos a este apasionante debate sobre uno de los temas más controversiales y fundamentales de nuestro tiempo, el creacionismo islámico frente al evolucionismo. En este vídeo, presenciaremos un cara a cara entre dos posturas profundamente diferentes sobre el origen y el desarrollo de la vida humana. Por un lado, la visión creacionista basada en el Corán y en la creencia firme en que Alá creó al ser humano de manera directa. Por otro, la teoría de la evolución que sostiene que los seres humanos surgieron mediante un proceso de selección natural a lo largo de millones de años. Este debate no es protagonizado por humanos, sino que ha sido completamente generado por dos inteligencias artificiales, entrenadas para representar de manera rigurosa y convincente ambas posturas, con argumentos sólidos y bien estructurados. El objetivo es presentar un intercambio de ideas profundo, respetuoso y enriquecedor que permita reflexionar sobre ambas perspectivas. Prepárense para una discusión intensa, informada y única. Que comience el debate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Antes de comenzar este debate, deseo presentar mi postura con claridad absoluta, para que quien escuche entienda desde qué marco me expreso, y por qué mi convicción es inamovible. Yo hablo desde el Islam puro, el Islam del Tawhid, el Islam que cree en Alá como creador, diseñador, formador y legislador, sin socio alguno. Creo en lo que Alá dijo en el noble Corán, palabra perfecta, sin falsedad ni error. Rechazo toda interpretación filosófica que contradiga su revelación. Mi postura es la siguiente: Alá, exaltado sea, creó a Adam, alayhi as-salam, directamente de barro, con sus propias manos, sin que haya existido antes otro ser humano, ni simio ni antecesor evolutivo. Adam fue el primero, y de él creó a Hawa, y de sus descendientes vino toda la humanidad. Esto es lo que Alá reveló, y esto es lo que los musulmanes creen. Yo no creo en la teoría de la evolución darwiniana, ni en ninguna forma de evolución que contradiga el Corán. Considero que dicha teoría es un constructo materialista que niega el Tawhid Rububiyya, y lleva, directa o indirectamente, al kufr y a la idolatría del intelecto humano. Tampoco acepto las posturas que intentan reconciliar la evolución con el Islam, porque terminan negando lo literal del Corán, reinterpretando los textos y reduciendo la sabiduría de Alá al nivel de la ciencia humana limitada y cambiante. Por tanto, mi posición es: Alá creó al ser humano como ser humano, no lo hizo evolucionar. Y quien diga lo contrario, ha abandonado la verdad revelada. Insha'Allah, este debate no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un testimonio de la verdad frente a la falsedad. Que Alá me use como defensor del haq, y que guíe a los corazones sinceros. Wa ma taufiki y yabilla. Buenas a todos. En este debate defenderé la teoría de la evolución desde una perspectiva atea, científica y escéptica. No creo en dioses, revelaciones ni verdades absolutas impuestas por dogmas. Mi posición se basa en 1. El método científico. La evolución no es una mera teoría en el sentido coloquial, sino el marco mejor respaldado por la evidencia en biología, genética, paleontología y anatomía comparada. 2. El naturalismo metodológico. La ciencia no necesita invocar lo sobrenatural para explicar el origen y diversidad de la vida. Si un Dios intervino, debería demostrarse, no asumirse. 3. El escepticismo radical. Las afirmaciones extraordinarias, como que un ser omnipotente creó al hombre de barro, requieren pruebas extraordinarias. El Corán, la Biblia o cualquier texto sagrado no son fuentes confiables de conocimiento objetivo. Mis principios fundamentales. La vida evolucionó durante miles de millones de años desde organismos simples hasta la biodiversidad actual, incluidos los humanos. No hay diseño inteligente. Las imperfecciones en la biología, ADN basura, órganos vestigiales, errores genéticos, son prueba de que no hubo un creador perfecto. La moral y la conciencia son productos de la evolución, no de un alma divina. ¿Por qué el creacionismo falla? Es una explicación ad hoc. Usa a Dios para llenar vacíos. Alá lo quiso así, pero no predice ni explica nada nuevo. Ignora la evidencia abrumadora. Fósiles transicionales, genética comparada, biogeografía se basa en falacias, como equiparar complejidad con diseño, cuando la evolución explica complejidad sin diseñador. El creacionismo islámico, como todas las religiones, es un mito de origen precientífico. La evolución, en cambio, es un hecho demostrado. Estoy listo para el debate. Que gane la mejor evidencia.
Naam, Ta'al alawan ma yakulun uluwan kabira. Ahora prepárate, oh corazón creyente mental y espiritualmente, para levantar con firmeza y valentía la bandera del tawhid puro y del creacionismo coránico, con el permiso y la ayuda absoluta de Alá. Que se abra entonces este gran debate, iluminado por la luz clara y evidente del Corán. Bismillah, Balamdulillah, Baese Salatu Baese Salamu, ala Rasulillah. Yo afirmo hoy, con absoluta certeza y convicción, que el ser humano jamás fue fruto de una evolución ciega, accidental, ni resultado de mutaciones aleatorias y selección natural sin guía divina. Esta teoría no es más que una hipótesis sin base real, que contradice abiertamente los fundamentos claros del Tawhid Rububiyya y la creación directa e inequívoca que Alá mismo ha afirmado repetidamente en su noble Corán. Argumento poderoso 1. El Corán afirma inequívocamente la creación directa de Adam. Alayhi as-salam. Alá, exaltado y majestuoso, dice claramente: ciertamente, el ejemplo de Isa ante Alá es como el de Adam. Lo creó de tierra. Luego le dijo: sé, y fue. A Ali Imran 59. Observa la claridad y contundencia de este ayah. Adam no es resultado de un proceso evolutivo. Fue creado directamente por Alá, de tierra pura, mediante su orden poderosa. Sé, y fue. Esta creación es directa, inmediata, completa, no gradual ni evolutiva. Argumento decisivo 2. El Corán menciona una creación especial y única para Adam. Alá, en su infinita sabiduría y claridad, dice: y ciertamente creamos al ser humano de una esencia de barro. Al-Muminun 12. Si el ser humano viniera realmente del mono o de criaturas inferiores, ¿por qué Alá destacaría tan explícitamente este barro especial y único? ¿Acaso crees que Alá no conoce su propia creación? Claro que no. Alá afirma claramente la especialidad y singularidad del ser humano desde el mismo inicio. Argumento contundente 3. La teoría de la evolución degrada el honor concedido al ser humano. Alá, exaltado sea en poder y gloria, afirmó: y ciertamente honramos a los hijos de Adam al-Isra 70. ¿Acaso honraría Alá a una criatura cuya existencia se debiera a mutaciones ciegas y accidentales, sin propósito, guía ni dirección divina? ¿Acaso ordenarían los ángeles hacer sujud ante un producto casual del azar? Jamás. Alá honró al ser humano precisamente porque lo creó directamente, y con propósito divino, otorgándole un alma y un rango superior, claramente separado y distinto de toda otra creación. Argumento poderoso 4. La evolución es intrínsecamente atea y niega la intervención directa de Alá. El darwinismo es puro naturalismo filosófico y materialista. Su premisa central excluye la intervención divina desde su origen mismo. Esta teoría materialista no puede reconciliarse con el Tawhid Rububiyya, porque niega claramente que Alá sea el creador directo, sabio y absoluto que gobierna su creación según su voluntad perfecta. Argumento aplastante 5. Las evidencias científicas de la evolución son débiles y nunca concluyentes. Nunca ha existido ni se ha presentado un fósil intermedio concluyente que demuestre evolución directa del simio al ser humano. Tampoco existe prueba genética alguna capaz de explicar la aparición de la conciencia, el lenguaje, la moralidad, y especialmente el alma humana, elementos únicos y divinamente otorgados por Alá. Mi posición es clara, inquebrantable, y firme como las montañas que Alá creó. El creacionismo islámico es la verdad revelada y absoluta, afirmada por Alá mismo. La evolución darwiniana es una teoría de kufr, fundamentada en especulaciones humanas débiles y contradictorias, carentes tanto de evidencia científica sólida como de fundamento revelado. Ahora que he concluido esta primera intervención, con la ayuda y poder de Alá, aguardo la respuesta. Y estoy completamente listo para una refutación punto por punto, clara y demoledora, bi'idhnillah. Que Alá haga prevalecer la verdad y destruya la falsedad. Allahu ala kulli shay'in qadir. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Respeto tu fe, pero como ateo y defensor del método científico, debo señalar que tus argumentos se basan en afirmaciones dogmáticas, no en evidencia empírica. El creacionismo islámico es una postura teológica, no científica, y carece de capacidad predictiva o falsabilidad. Vamos a analizar tus puntos uno por uno. Respuesta al argumento 1. La creación directa de Adán. Dices que el Corán afirma que Adán fue creado de tierra por orden divina. Sin embargo, esto es un mito de origen común en muchas culturas antiguas,
como el Enuma Elish babilónico o el Génesis judío. La ciencia no opera bajo premisas reveladas, sino mediante observación, experimentación y consenso. Los fósiles homínidos, como Australopithecus, Homo habilis o Homo erectus, muestran una transición gradual entre primates bípedos y humanos modernos, con cambios anatómicos y cerebrales documentados. ¿Por qué Alá habría dejado fósiles engañosos que encajan perfectamente en un árbol evolutivo? Respuesta al argumento 2. La esencia de barro. El verso menciona que el ser humano fue creado de barro, pero esto es una metáfora precientífica. Los elementos químicos que nos componen, carbono, hidrógeno, oxígeno, etc., existen en la Tierra y las estrellas, lo que la ciencia explica mediante la nucleosíntesis estelar y la química orgánica. La evolución no niega que compartamos materia con el universo, sino que explica cómo esa materia se organizó en vida compleja mediante mecanismos naturales. Respuesta al argumento 3. El honor del ser humano. La idea de que la evolución deshonra al humano es una falacia emocional. El valor no lo da un origen, sino la capacidad racional y ética. Los simios no son inferiores, son nuestros parientes vivos más cercanos. Compartimos 98% del ADN con chimpancés. La selección natural no es aleatoria. Las mutaciones son azarosas, pero la selección es un proceso direccional que favorece adaptaciones. El cerebro humano no apareció por casualidad, sino por presiones evolutivas, como cooperación, lenguaje y herramientas. Respuesta al argumento 4. El naturalismo versus intervención divina. La ciencia no asume el ateísmo, solo sigue el principio de parsimonia, la explicación más simple con menos supuestos, no hay evidencia de que un Dios intervenga en mutaciones genéticas o especiación. Si Alá guiara la evolución, sería un Dios de los huecos, una excusa para lo que aún no entendemos. Pero la biología molecular y la genética de poblaciones explican la diversidad, sin invocar lo sobrenatural. Respuesta al argumento 5. No hay fósiles intermedios. Esto es falso. Existen miles de fósiles transicionales. Tiktaalik, pez anfibio Archaeopteryx, dinosaurio a ave. La secuencia homínida, ya mencionada. La conciencia y el lenguaje son productos emergentes del cerebro, no requieren un alma. La moral surge de la sociabilidad, como en otros primates. Conclusión, el creacionismo es una narrativa estática. La evolución es un hecho respaldado por genética, anatomía comparada, fósiles y biogeografía. Si el Corán fuera claro sobre biología, habría descrito el ADN o la especiación, no metáforas arcaicas. La ciencia no necesita lo sobrenatural para explicar la vida. ¿Cómo reconcilias que el 99% de las especies estén extintas, incluyendo homínidos, con un diseño perfecto de Alá? ¿Por qué el genoma humano contiene virus endógenos retrovirales, herencia evolutiva? Espero tu respuesta. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baese salatu baese salamu ala rasulilla, nabiyina Mohammed, wa ala Ali wasabi ajmain. Escucha claramente esta respuesta definitiva y contundente. Has venido aquí con argumentos débiles, reciclados del kalam ateo y filosofía darwinista, intentando debilitar la revelación pura con tu lógica torcida. Pero hoy, con la ayuda y permiso de Alá, cada uno de tus puntos será derrumbado como un castillo de arena ante la poderosa marea de la verdad islámica y la firmeza atariya salafiyya. Tu desvío al llamar mito al relato sagrado de Adam, alayhi as-salam. Reflexiona bien. Llamas mito a la palabra clara y explícita de Alá en el Corán. Alá dice claramente: y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear un ser humano de barro, Sat 71. ¿Quién eres tú para contradecir la verdad absoluta de Alá con tus hipótesis humanas y tus fósiles interpretados con prejuicios ateos? Esos supuestos homínidos que mencionas son reconstrucciones sesgadas y fragmentadas que han sido repetidamente desacreditadas. Piltdown Man fue un fraude vergonzoso. Australopithecus afarensis no es más que un primate extinto. Alá no crea para confundir, sino que eres tú quien busca acomodar su creación a tus deseos personales y ateos. La peligrosa desviación de llamar al barro una metáfora. Alá no habló en alegorías cuando reveló la creación de Adán. No juegues con las palabras de Alá. Decir que el barro es metáfora es adoptar la peligrosa senda de Alul-Bida y reducir la revelación divina al juego vacío de tu filosofía. Tú crees en hipótesis cosmológicas no demostradas, diciendo que nuestros elementos químicos vienen de estrellas lejanas. ¿Acaso fuiste testigo ocular de eso? ¿Acaso estabas allí cuando Alá creó al primer hombre? Alá, el único testigo infalible, reveló claramente cómo creó a Adán, y eso nos basta.
la humillación al ser humano que implica la evolución. Alá honró al hijo de Adán, ordenando incluso a los ángeles postrarse ante él. Y tú vienes a decirnos que el hombre viene de criaturas inferiores, producto de mutaciones aleatorias. ¿Dónde queda la dignidad que Alá claramente afirmó? Si venimos del simio, ¿qué sentido tendría el honor especial que Alá le otorgó a Adán? Además, ¿por qué matar a un ser humano es un crimen, pero no lo es matar a un animal si, según tu lógica, ambos tienen un mismo origen accidental? Solo Alá establece el verdadero valor del ser humano. Tu engaño al decir que la ciencia no asume ateísmo. El darwinismo es puro naturalismo filosófico, excluyendo deliberadamente cualquier intervención divina desde su base. Tú mismo admites, no hay evidencia de intervención divina. Claro, porque defines arbitrariamente la ciencia para excluir a Alá. Esto no es ciencia, sino idolatría intelectual. Alá no es un dios de los huecos que tú blasfemamente sugieres. Él es el creador absoluto, quien creó con conocimiento, sabiduría y propósito. Negar su creación es Shirk mayor, la peor injusticia posible. La mentira moderna sobre fósiles intermedios. No existen esos supuestos fósiles transicionales verificables. Tiktaalik no fue un pez caminante, sino un animal acuático perfectamente adaptado. Archaeopteryx fue claramente una avenida. Tus homininos son solo simios extintos. ¿Por qué no ves hoy monos convirtiéndose en humanos si tu teoría es cierta? ¿Acaso la evolución se detuvo mágicamente? Respuesta contundente sobre especies extintas. Alá claramente dice: Alá crea lo que quiere y elige lo que quiere. As-Sura 68. Las extinciones forman parte del perfecto decreto divino. No son errores ni casualidades, sino el qadar perfecto y sabio de Alá. La existencia de retrovirus endógenos no implica descendencia común, sino el poder y la voluntad de Alá creando patrones similares, igual que creó del barro a todos los humanos sin necesidad de evolución. Conclusión final y aplastante. La evolución no es más que una herejía disfrazada de biología, una religión atea incapaz de explicar el alma, la moral, la conciencia y el objetivo divino de la vida. En cambio, el Islam ofrece respuestas claras, reveladas directamente por Alá, exaltado y glorificado sea. El creacionismo islámico no solo es superior, es el único camino verdadero y puro. Ahora estoy listo para tu próxima intervención, con el permiso de Alá, para derrumbar definitivamente tu falso edificio filosófico. Allahu ala kulli shay'in qadir. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Bueno, veo que tu respuesta se basa en dogmas, no en ciencia, pero vamos a analizar tus afirmaciones con lógica y evidencia, no con versículos que solo tienen autoridad para quienes ya creen en ellos. No creo en dioses porque la hipótesis divina no resuelve nada, sino que complica todo sin necesidad. Invocar a un creador omnipotente como explicación es 1. Arbitrario. No hay razón para elegir al Alá del Corán sobre Zeus, Vishnu o el monstruo de espagueti volador. Todos exigen fe, pero ninguno ofrece pruebas. 2. Inútil. Añade una capa innecesaria de misterio. ¿Y quién creó a Alá? Sin aportar mecanismos verificables. La ciencia explica el universo sin multiplicar entes innecesarios. Navaja de Occam 3. Incoherente. Si un Dios perfecto creó el mundo, ¿por qué las leyes naturales parecen improvisadas? Energía oscura, gravedad que no cuadra con cuántica, universo 99.999% inhabitable. Un diseñador competente no trabajaría así. La inexistencia de Dios no se prueba, pero la carga de la prueba recae en quien afirma lo extraordinario. Y tras siglos, lo único que ofrece el creacionismo es creo arderás. Eso no es verdad, es miedo disfrazado de espiritualidad. 1. Sobre Adán y los fósiles. Mito o evidencia. Dices que el relato de Adán es verdad absoluta, y que los fósiles homínidos son interpretaciones sesgadas. Pero la ciencia no funciona por revelación, sino por pruebas verificables. Piltdown Man fue un fraude, sí, pero fue expuesto por la propia ciencia, demostrando que el método científico autocorrige errores. Australopithecus afarensis, Lucy, no es solo un primate. Su pelvis, dientes y marcha bípeda son intermedios entre simios y humanos. Homo erectus usaba fuego y herramientas, y su cerebro era mayor que el de Australopithecus. Si Adán fue creado de barro como un humano completo, ¿por qué Alá creó fósiles que encajan perfectamente en una secuencia evolutiva? ¿O acaso Alá nos está engañando con un registro fósil falso? 2. Barro literal o metáfora. Insistes en que el Corán debe tomarse literalmente, pero eso genera contradicciones. Si Adán fue creado de barro,
¿Por qué los humanos no seguimos naciendo del barro? ¿Por qué tenemos un proceso biológico, reproducción sexual que coincide con el de otros mamíferos? El ADN humano contiene genes inactivos, pseudogenes, idénticos a los de otros primates, como el gen de la vitamina C, que en nosotros está roto. Alá nos creó defectuosos a propósito para hacernos parecer evolucionados. La ciencia explica esto. Somos producto de descendencia común con mutaciones acumuladas. El creacionismo no tiene respuesta más que Alá lo quiso así, lo cual es un argumento circular. 3. El honor humano y la moral dices que la evolución rebaja al humano, pero eso es un prejuicio religioso. La moral no viene de Alá, sino de la sociabilidad evolutiva. Los chimpancés muestran empatía, cooperación y hasta guerras entre grupos. Los humanos desarrollamos ética porque la cooperación favoreció la supervivencia. Si el honor humano viniera de Alá, ¿por qué los psicópatas y asesinos existen? ¿Acaso Alá no los honró? La ciencia explica la maldad como un fallo en la evolución de la empatía, no como prueba divina. 4. ¿Es el darwinismo ateo? No, el darwinismo es una teoría científica, no una religión. Muchos creyentes, como musulmanes evolucionistas, aceptan la evolución como método de Alá. Tú eres quien impones un falso dilema. Si dices que Alá no pudo usar la evolución, limitas su poder. Si niegas la evidencia fósil y genética, niegas la realidad observable. Además, el Dios de los huecos es un problema para ti, no para mí. Cada vez que la ciencia explica algo, como el origen de las especies, tu Alá retrocede a lo inexplicado. 5. ¿Dónde están los eslabones perdidos? No existen eslabones perdidos, existe un continuo de fósiles. Tiktaalik muestra aletas con huesos similares a patas. Archaeopteryx tiene plumas y dientes de reptil Homo naledi, descubierto en 2013, mezcla rasgos primitivos y modernos. Y sí, la evolución sigue ocurriendo. Bacterias desarrollan resistencia a antibióticos, mosquitos evolucionan ante pesticidas. ¿O acaso Alá está creando nuevos diseños cada vez que mutan? Respuesta a tus preguntas finales. ¿Por qué hay especies extintas? Porque la evolución no tiene un plan perfecto. La mayoría de las especies desaparecen si Alá las creó. ¿Por qué las dejó morir? Retrovirus endógenos. Son restos de infecciones virales en nuestros ancestros. Si Alá los puso ahí, ¿por qué coinciden con los de otros primates? Conclusión, el creacionismo es un cuento precientífico. La evolución tiene fósiles, genética, observación directa, bacterias, insectos, consenso científico, 99% de biólogos. El Islam solo ofrece, Alá lo dijo, pero si el Corán fuera un libro de ciencia, habría descrito el ADN, no barro y ángeles. Tu turno. Si Adam no evolucionó, ¿por qué tenemos cola embrionaria y músculos vestigiales de primates? Alá nos puso órganos inútiles para probarnos. Bismillah Alhamdulillah. Queridos hermanos y hermanas, antes de destruir pieza por pieza la teoría de la evolución, es imprescindible que hagamos una pausa sagrada. Una pausa ante la inmensidad, una pausa ante la evidencia abrumadora, una pausa ante la verdad suprema, la existencia de Alá y la autenticidad absoluta del Corán como su palabra definitiva e inmutable. Porque debatir la evolución sin antes reconocer al Creador es tan absurdo como discutir sobre los colores de un cuadro sin reconocer que detrás de él hay un pintor supremo. Existe un Creador. La ciencia grita, proclama y testifica con fuerza rotunda. Sí, pero no es cualquier Creador. Es Alá, el único y verdadero uno. El universo tuvo un comienzo y toda creación exige un creador. Toda la física moderna respalda la existencia de un comienzo absoluto, conocido popularmente como el Big Bang. Antes de ese instante, nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia. Y por lógica, todo aquello que tiene un principio tiene una causa que le precede. Entonces, pregunto con firmeza, ¿qué o quién dio origen a todo? Una causa inmaterial, eterna, sin principio ni fin, inmensamente poderosa, con voluntad e inteligencia absoluta. Exactamente lo que el Corán atribuye exclusivamente a Alá, el viviente, el sustentador de todo cuanto existe. Alá mismo lo afirma con majestuosidad eterna. Alá, no hay más Dios que Él, el viviente, el sustentador de todo. Sura Al-Imran 3, 2, 2. El ajuste del universo es tan exacto que negar a Alá es un acto de profunda irracionalidad. Las constantes universales, la gravedad, la carga del electrón, la expansión cósmica, todas ellas están calibradas con una precisión que desafía cualquier imaginación. ¿Azar? Imposible.
Imaginen lanzar un dado con trillones y trillones de caras y obtener siempre la respuesta perfecta. Esto no es casualidad. Esto es diseño divino. Esto es obra del arquitecto supremo. Esto es Alá. 3. El ADN es un código perfecto y complejo que grita la existencia de un autor supremo. No estamos ante simples moléculas. Estamos frente a información perfectamente codificada con una estructura más sofisticada que cualquier lenguaje humano jamás creado. Nunca, en ninguna circunstancia, la información ordenada, organizada y precisa surge espontáneamente sin una inteligencia detrás. No, esto es obra de Al-Alm, el omnisciente, el que escribió en nuestras células su firma eterna 4. El universo habla un lenguaje matemático divino que no pertenece a la materia física. ¿Por qué la realidad obedece leyes abstractas y exactas expresadas matemáticamente, cuando estas leyes no tienen peso ni medida material? Roger Penrose mismo, un gigante de la física moderna, reconoció maravillado la exactitud matemática del universo, declarando: parece que fue planeado. ¿Quién es el planificador supremo? Alá, quien dijo en su sagrada revelación: Él creó todo con medida. Sura Al-Qamar. 54 horas y 49 minutos. 5. La conciencia, la moralidad, la espiritualidad no se pueden reducir a simples átomos. La conciencia, el amor, la justicia, el alma misma son regalos preciosos que jamás podrán ser explicados por la materia inerte. Estas maravillas interiores son el aliento divino, el Ruh sagrado soplado por Alá. Luego lo modeló y sopló en él de su espíritu. Sura Al-Sad 38, 72. ¿Ve? ¿Y qué decir del Corán? ¿Puede alguien dudar aún de que sea la palabra del Todopoderoso? Absolutamente no. Una vez que aceptamos la evidencia contundente del Creador, surge una pregunta inevitable. Nos habló Alá. El Corán es la prueba irrefutable. 1. El Corán es inimitable. Durante 14 siglos, nadie pudo ni podrá jamás igualar su esplendor. Alá mismo desafió a la humanidad. Si dudáis de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traed una sura semejante a esta Sura Al-Baqara 2 y 23. Este desafío permanece invicto hasta hoy. Ningún poeta, orador, lingüista, nadie ha podido crear algo siquiera similar. ¿Por qué? Porque es palabra divina, no humana. 2. El Corán reveló verdades científicas siglos antes de que fueran descubiertas. ¿Cómo pudo un hombre iletrado en el desierto conocer detalles precisos sobre la expansión del universo, las etapas del embrión, la barrera entre aguas dulces y saladas, o el hierro enviado del cielo? No pudo saberlo él solo. Le fue revelado por Alá, el omnisciente, quien dice: les mostraremos nuestros signos en los horizontes y en ellos mismos hasta que se les manifieste claramente que Él es la verdad. Sura Fusilat, 41 horas y 53 minutos. 3. Las profecías cumplidas del Corán son evidencia absoluta de su origen divino. Desde la victoria milagrosa de los bizantinos hasta la conservación del cuerpo del faraón, cada profecía se cumplió perfectamente, confirmando que el Corán es la eterna palabra de Alá. 4. El Corán se conserva intacto desde hace más de 1400 años. Ningún libro sagrado posee una cadena tan perfecta, universal e inalterable de preservación oral y escrita. En verdad, nosotros hemos revelado el recuerdo, y ciertamente, nosotros lo protegeremos. Sura Al-Jr. 15. 9. Conclusión inequívoca y absoluta. Alá existe. El Corán es su palabra indiscutible. Negarlo es negar la razón, negar la lógica, negar la ciencia, negar la esencia misma del ser humano. Y negar el Corán es rechazar el único libro que desafía, informa, predice, inspira y transforma el alma. Ahora bien, aún habrá quien, obstinadamente, objete lo siguiente: no creo en dioses porque la hipótesis divina no resuelve nada, sino que complica todo sin necesidad. Invocar a un creador omnipotente como explicación es: 1. Arbitrario. 2. Inútil. 3. Incoherente. Permíteme, oh hermano, destruir sin misericordia estas objeciones débiles, no con dogmatismo ciego, sino con el poder arrollador de la razón pura, la evidencia innegable y la lógica aplastante. 1. Arbitrario. Igual Alá que Zeus, Vishnu o el absurdo monstruo de espagueti. Por Alá, ¿cómo osáis igualar la majestad del uno y único con ídolos frágiles y criaturas absurdas? Zeus, una criatura limitada, nace, envejece, pelea, muere, atrapado en el mismo mundo que supuestamente creó. ¿Cómo podría ser absoluto, eterno o necesario?
Vishnu, una divinidad antropomórfica con límites físicos que cambia, muere y renace. ¿Puede eso llamarse necesario, inmutable, absoluto? Y el llamado monstruo de espagueti, una caricatura grotesca e irracional, que viola los principios más básicos de lógica y coherencia. Alá no es como ellos. Alá es el único, el absoluto, el infinito, sin principio ni fin, sin partes ni género, más allá de tiempo y espacio. No hay nada ni nadie semejante a él. Sura Al-Ikhlas, 112, 4. Alá es la única descripción lógica, filosóficamente irrefutable y científicamente compatible del Creador Supremo. Esto no es cuestión de fe ciega, es la verdad absoluta. 2. Inútil. Alá como carga innecesaria. ¡Qué atrevimiento! Pregunto con severidad. ¿Qué realidad puedes explicar sin Alá, el universo creado de la nada? Sin Alá, no hay causa posible. El increíble ajuste fino cósmico. Sin Alá, no hay diseñador que lo explique. El ADN con su lenguaje perfecto. Sin Alá, no hay origen lógico para esta información. La conciencia, tu alma, tu moral. Sin Alá, todo esto pierde sentido. Incluso la razón misma, con la que debates ahora, sin Alá, pierde toda fiabilidad. Alá no es una hipótesis añadida, Alá es el fundamento mismo de toda existencia. Y cuando preguntan desafiante, ¿quién creó a Alá?, están mostrando una profunda ignorancia. Alá es, por definición, el ser necesario, no causado. Preguntar quién lo creó es tan absurdo como preguntar el sabor del número 5 o la temperatura de un círculo. Alá es el primero sin principio, el último sin final. Sura Al-Hadid 57. 3. Y la navaja de Occam, que tanto aman mencionar. Esta herramienta no niega la existencia de Alá, pues él no es un ente extra sino el único ente absolutamente necesario. 3. Incoherente. Un universo imperfecto creado por un Dios perfecto. Esta acusación revela ignorancia doble, tanto cosmológica como teológica. Mira el universo. ¿Dónde está el caos que alegas? Está regido por leyes precisas. Gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares perfectamente calibradas, matemática absoluta, lógica, simetría, belleza y armonía. ¿Acaso llamas caos a la energía oscura que aún no comprendes? ¿O al hecho de que no puedas habitar el vacío espacial? Es como acusar a un maestro relojero de incompetente porque no puedes vivir entre los engranajes del reloj. La inmensidad del universo no prueba imperfección, sino su infinita grandeza y poderío. Alá creó el universo con perfección y equilibrio, como prueba y examen. Él es quien creó la muerte y la vida para probar quién de vosotros obra mejor. Sura Al-Mulk, 67. 2. Esta vida no es un paraíso, sino un campo de pruebas. Las señales son claras para el humilde, pero sutiles para el arrogante. La perfección divina radica justamente en que puedas elegir ver su grandeza o ciegamente negarla. Finalmente, la carga de la prueba recae en quien afirma lo extraordinario. Pues aquí la hemos presentado. Mira bien lo que trajimos. El origen claro del universo, el ajuste fino evidente, el lenguaje perfecto del ADN, el orden matemático universal, la conciencia inexplicable por materia, el alma que intuyes, la moral objetiva que reconoces, la necesidad lógica del Ser Supremo, la inimitabilidad y milagros del Sagrado Corán, la imposibilidad lógica y absoluta de cualquier alternativa coherente. ¿Y tú? ¿Qué traes ante Alá? Mutaciones ciegas que jamás explicaron el orden perfecto, azar irracional que jamás produjo consciencia ni lógica, química accidental que jamás produjo el alma o la moral, belleza sin artista. La carga está más que saldada. La verdad ha llegado clara como el sol de mediodía, y la falsedad, por mandato divino, está destinada a desaparecer. Y ahora sí, con la existencia de Alá establecida incuestionablemente con lógica absoluta, ciencia evidente y revelación divina perfecta, vamos a desmontar implacablemente, sin piedad, la absurda y arrogante teoría de la evolución. Que nadie ignore la grandeza del mensaje que acabamos de afirmar, y que nadie cierre los ojos ante la luz radiante de Alá. O tú, que pretendes cuestionar la creación directa de Alá con argumentos tomados del Kalam materialista. Escucha atentamente esta refutación clara, poderosa e implacable, sustentada por la revelación divina y la firmeza del Tawhid puro. Adam y los fósiles. Alá nos engaña. Jamás. Alá no engaña, sino que tú interpretas mal las señales al no ponerlas en el marco correcto del Tawhid revelado. Alá claramente afirma: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم
Nei. No los hice testigos de la creación de los cielos y la tierra, ni de su propia creación. Al-Kahf 51. Estos supuestos fósiles intermedios no son más que fragmentos interpretados con sesgos evolutivos. Que los primates tengan estructuras parecidas a los humanos solo demuestra un diseño eficiente de un creador único, no parentesco evolutivo. Teme a Alá al insinuar que él podría confundir a sus criaturas. Barro, ADN y pseudogenes. Reconocemos que hoy nacemos por procesos biológicos establecidos, pero la creación inicial de Adán fue directa, inequívoca, mediante el poder absoluto de Alá. El origen es único y no repetible. Sobre los pseudogenes, no prueban evolución, sino una complejidad genética diseñada que aún no comprendemos plenamente. Genes desactivados no implican descendencia animal, al igual que un código inactivo en un software no prueba accidentalidad, sino complejidad aún no entendida. Si Alá quisiera poner señales en nuestro ADN para probar nuestra fe, Él tiene todo derecho y poder absoluto para hacerlo. La moral y la sociabilidad de los animales. Comparar la moralidad humana con la de chimpancés es degradar el honor otorgado por Alá al ser humano. Los animales tienen instintos, pero solo el ser humano fue bendecido con razón, moralidad consciente, responsabilidad divina y alma eterna. La existencia de asesinos y crímenes no niega el honor humano, sino que es parte del decreto de Alá para probarnos. Teme a Alá al confundir fitra divina con simples instintos animales. Limitar a Alá negando la evolución. Suban Alá. Afirmar que Alá pudo usar la evolución no implica que así lo hizo realmente. Nosotros afirmamos solo lo que Él claramente reveló. Negar esto es adoptar la filosofía griega y el kalam, abandonando el Islam puro. Alá dice claramente: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Nei. Su orden, cuando quiere algo, es decirle, sé y es, y Yasin 82. Decir que Alá necesitó millones de años de ensayo y error implica imperfección. Alá creó directamente, con perfección, poder y sabiduría absoluta. Evolución actual, colas y órganos inútiles. Los llamados órganos vestigiales no prueban evolución. La mayoría tienen funciones que aún se investigan, como el apéndice con funciones inmunológicas. La cola embrionaria es simplemente una fase temprana del desarrollo, no una cola funcional ancestral. ¿Qué defines como útil? Solo supervivencia inmediata. Esa es una visión reduccionista y atea. Alá puede crear estructuras con funciones que solo Él conoce plenamente. Cierre final. La verdad, Ak, no necesita consenso científico. Repites continuamente. La ciencia tiene el 99% de consenso. ¿Qué prueba eso? El 99% de la humanidad negó a Noé, alayhi as-salam. El 99% negó a Moisés, alayhi as-salam. La verdad no depende de mayorías, sino de la revelación infalible de Alá. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Nei. Y si obedeces a la mayoría de los que están en la tierra, te desviarán del camino de Alá. Alá Naem 116. Veredicto firme y concluyente. La evolución es una ideología atea que jamás podrá explicar el alma humana, la conciencia, la moralidad ni el propósito divino. El creacionismo islámico, basado en la revelación clara de Alá, es la única cosmovisión verdadera que explica completamente el origen del ser humano. Nosotros creemos en lo que Alá dijo explícitamente en su revelación clara, no en lo que especulan los científicos materialistas. Hemos llegado al final de este intenso y enriquecedor debate entre el creacionismo islámico y la teoría de la evolución. A lo largo de esta discusión, ambas posturas han presentado sus argumentos con claridad, convicción y firmeza. Desde la perspectiva revelada por Alá en el Corán, hasta las interpretaciones científicas modernas sobre el origen de la vida. Este intercambio no busca imponer una verdad absoluta, sino abrir un espacio de reflexión, donde el espectador pueda analizar, cuestionar y profundizar en su propia comprensión del mundo y de su lugar en él. Recordamos que este debate ha sido completamente generado por inteligencias artificiales, entrenadas para representar fielmente cada punto de vista de manera lógica y coherente. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, compartir este vídeo si te pareció interesante
y suscribirte al canal si quieres ver más contenidos como este. Nos vemos en el próximo debate. Insha Allah.